voy a presentarles a mis colegas, que son los que van a participar en esta discusión. Primero a la licenciada Silvia Bernstein, gran amiga, amiga del corazón. Ella es psicóloga clínica, especialista en psicogastroenterología desde hace como 3 décadas, pero no digamos años. Es autora de libros, dirige actualmente una diplomatura de formación de psicogastroenterología para profesionales de la salud y pertenece al equipo de GEDIT. También voy a presentar a otro gran amigo del corazón, con el cual compartimos muchísimos años de profesión y de vida, que es el doctor José Tawil. Pepe es médico, gastroenterólogo y endoscopista, con especial interés en los trastornos funcionales gastrointestinales. Es director del Comité de Docencia e Investigación de GEDIT, que es un centro dedicado al cuidado de la salud digestiva, y es autor de varias publicaciones en revistas y libros internacionales en la especialidad, y es miembro de múltiples sociedades nacionales e internacionales. Bueno, me presento, yo soy la doctora Laura Soler, soy presidenta del Círculo de la Motilidad Digestiva, y en estos momentos soy vicepresidenta de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, y sin más, vamos a dar comienzo, y para romper el hielo, voy a preguntarle a mi amiga Silvia. ¿Cómo viviste, Silvia, desde tu consultorio, con más de 70 días, porque ya no es cuarentena, son más de 70 días, si hubo diferencia entre el primer y el segundo mes? Buenas noches a todos, gracias al laboratorio por invitarme y estoy muy contenta de poder participar de esta mesa con mis amigos y colegas a los que respeto y quiero y admiro tanto. Bueno, la respuesta es obviamente afirmativa, porque este tsunami del COVID no puede sino representar un shock impresionante, y en mí personalmente representó salir del consultorio presencial para ir rápidamente a hacer asistencia online. Yo ya venía haciendo asistencia online por la especialidad, pero ahora implicó hacer solamente terapia online con los pacientes que quisieron seguir asistiendo vía virtual, porque muchos otros, ya sea porque no tenían la intimidad en sus casas o por cuestiones económicas, o muchos porque estaban bien, que es algo que me quiero referir, u otros porque sentían que no tenían lo que implica el consultorio en cuanto a la energía que da lo presencial, bueno, decidieron no continuar. Entonces fui rápidamente como fuimos teniendo que hacer todos, a instruirme en lo que hace a la dinámica de Zoom. Incluso se me pidió asistir a sanitarios vía Zoom, y bueno, fue un rápido aprendizaje, tan rápido como lo imprevisto del tsunami, ¿no? Y haciendo un seguimiento a los pacientes que no asistieron a mi consultorio y que venían tratándose de hace un tiempo, me sorprendió que todos referían estar bien. Entonces, la ecuación no cerraba. Uno se preguntaba, ¿cómo puede ser que frente a semejante shock los pacientes refieran estar mejor que lo que estaban antes del COVID? Y bueno, ellos mismos me explicaban, no tengo que salir de casa, no tengo que ir a reuniones, no tengo que viajar, todo eso les daba como cierto resguardo, porque sabemos todos que estos pacientes que tenemos, que sufren dolencias funcionales gastrointestinales, suelen tener muchas dificultades a la hora de tener que exponerse en lo que técnicamente llamamos ansiedad social, porque temen el desempeño de sus esfínteres, o el tener que trasladarse y estar con otros, tienen una llamada agorafobia dentro de la modalidad panicosa, agorafobia tipo colon irritable. Entonces, todo esto podemos decir que estaba a raya en estos momentos. Y aún preocupada, porque lo charlábamos entre nosotros, más que preocupada, interesada en saber por qué disminuyó la consulta, empecé a indagar y vi que Stephen Porges, de un neurocientífico americano contemporáneo que tiene una teoría interesante, se llama la teoría polivagal, nos dice
que el sistema nervioso humano está preparado para dos funciones, básicamente. Una es poder protegernos de la amenaza o peligro, que de hecho la constituye la pandemia, el virus, y la otra es ayudarnos a tener confianza a través de lo que es la inclusión social, las relaciones sociales. Somos seres sociales, básicamente. Pero claro, con el COVID estábamos en la dualidad de que tenemos que defendernos y a su vez no podemos socializar ordinariamente. Y dada esta situación, nos encontramos en este resguardo de las casas y en un entre paréntesis en cuanto a que los síntomas puedan potenciarse, que es nada más que entre paréntesis, entiendo, porque a medida que empecemos a salir, todo lo que no está resuelto, las modalidades habituales, seguramente volverán a manifestarse. Y entiendo que vamos a poder, en lo sucesivo, hacer frente a todo esto desde ante todo quiero decir que mucho nos ayudó la informática, porque mediando la pantalla hemos podido vernos las caras. Porges también habla de esto, como la expresión facial, la entonación vocal, la posición de la cabeza, ayuda muchísimo a lo que se refiere, a entablar empatía con el otro, a la posibilidad de que si bien no es el cara a cara, es lo más parecido al cara a cara, mucho más que lo que puede ser un mail o un llamado telefónico, ¿verdad? Entonces, la informática sin duda nos ayudó muchísimo. Y el primer mes, por ende, la gente bajó sus consultas, ya no pasó lo mismo hacia el segundo mes y en adelante, cuando obviamente tenemos que empezar a activarnos en función de la realidad económica, en función de tener que salir, en función de otras alertas que hacen que las consultas vayan subiendo. Así que sucintamente, espero haber sido clara, fue esto, fue al principio una reclusión entendida desde esta dualidad de tener que defenderse y a su vez poder estar separados, pero no del todo en la medida en que podíamos vernos a través de los dispositivos, y luego una activación que la vamos a ver seguramente increyendo justamente por todas las emociones que pone en juego esta pandemia. Yo quisiera ahora preguntarte, Silvia, ¿qué pasa? Porque ya vimos durante la cuarentena, ¿cómo nos manejamos? ¿Hacemos endoscopía o no hacemos endoscopía? ¿Cuál es nuestro concepto de riesgo? ¿Cuál es nuestro concepto de urgencia? Estudios funcionales. ¿Cuándo vamos a hacer estudios funcionales? ¿Bajo qué cuidados vamos a hacer los estudios funcionales para ofrecerle seguridad al paciente y demás? Cambió todo. Los recibimos con... ya me quedó tapabocas, ya no digo barbijo, me quedó tapabocas y repito tapabocas. Con barbijo y la relación hasta en una consulta presencial en estos momentos que sea de urgencia, el paciente está a 1,5 metros de distancia de nosotros. Esta cosa que la relación médico-paciente en nosotros era tan cercana, ¿no? ¿Cómo ves vos la post-cuarentena? A nivel de resignificación, alteraciones del sueño, síndrome postraumático. Muchas cosas que nos van a pasar, sobre todo que todavía la estamos transitando y que no sabemos cuándo va a terminar en nuestro país. Estamos en un trauma en proceso, ¿sí? Todas las conclusiones con respecto a qué fue esto y las consecuencias las vamos a poder evaluar mucho después. Pero se prevé que mucha gente al momento de levantar el aislamiento va a tener miedo de salir de sus hogares, de salir a la calle, de trasladarse en los medios de transporte, de volver a sus trabajos. En España se habla de una desescalada, donde la gente prefiere quedarse en sus hogares, ni hablar los chicos. O sea, yo creo que la palabra en boga es incertidumbre, y para mí incertidumbre es sinónimo de ansiedad, es sinónimo de estrés,
Y es cierto que la única certeza es que no sabemos qué va a pasar. Habrá que transitar todo esto pasando de sentimientos de miedo y de peligro a sentimientos de seguridad y de confianza nuevamente. Esto es lo que necesitamos acopiar, ¿sí? Ya en los últimos años veníamos con, si no se puede decir pandemia, con una prevalencia altísima de trastornos de ansiedad y de depresión. ¿Qué decir cuando se conjuga con una pandemia exógena y concreta como es el COVID-19? Es realmente explosivo, ¿no? Por eso, para mí, los terapeutas tenemos que trabajar para que en la post-cuarentena no se instale más aún la pandemia psicológica. Algo así como el virus del pánico, ¿no es cierto? Porque sin duda va a haber un montón de trastornos mentales. Por ejemplo, viendo estadísticas de lo que fue la gripe A del 2009, en los Estados Unidos se vio que los chicos que estuvieron en cuarentena tuvieron 4 veces más estrés postraumático que aquellos que no estuvieron en cuarentena. Es alto, ¿no?, el porcentaje. Y que, por ejemplo, después del SARS, después cuando se liberó la cuarentena, las personas evitaban toser y estornudar, evitaban salir a lugares públicos y concurridos en un porcentaje altísimo, hasta un 50%, y esto duró mucho tiempo, varias semanas. Entonces, sin duda va a haber todas las emociones en juego en la poscuarentena: ansiedad, depresión, miedos al contagio, a la pérdida de trabajo, a la pérdida de ingresos, a necesidades básicas en las clases más humildes, ¿no es cierto? Pero tenemos que trabajar en el campo de la salud mental para resignificar todos esos traumas y que la gente pueda seguir sus vidas de la forma más creativa y resiliente posible. Yo en mi consultorio, en lo que hace al presente, estoy trabajando el cansancio que tenemos, porque estamos todos en el mismo barco, que tenemos a propósito de la cuarentena, con toda la energía que conlleva, el tema de la motivación, y el tema del sentido personal, el sentido existencial. A mí me gusta mucho ver esta cuarentena como una oportunidad de retiro espiritual, digamos, que nos metió para adentro y nos obligó a replantearnos un montón de cuestiones de nuestras vidas. En lo que se refiere a, estamos bien con nuestros trabajos, estamos bien con nuestros afectos, estamos bien con nuestro tiempo libre, estamos bien con nuestros hobbies, estamos bien con nuestra arte, con nuestro deporte, estamos felices. Podemos decir que aparte de trabajar y ganarnos la vida, cierra el balance en lo que se refiere existencialmente a nuestra transitar por la vida. Sin duda, en mayor o menor medida, amén de las series, amén de las resolver las cuestiones básicas, quien más, quien menos, se lo debe haber planteado esto. Y aquellos que hayan ganado ventajas, que hayan podido llegar a conclusiones efectivas, creo que tienen que hacerse el desafío personal de continuar con esas ganancias en la poscuarentena, ¿sí? Porque si no vamos a ir a estas estadísticas que citaba antes y vamos a ir a suicidios que se reportaron también post-SARS, donde la gente por ruinas económicas llegó a poner en acto el suicidio, ¿sí? Por pérdidas afectivas. Sabemos lo difícil que fue para las familias, las parejas, transitar el estar juntos tantos días, y bueno, en realidad se prevé un estrés postraumático, que es un cuadro que se da pasados los 3 meses de la experiencia traumática, ¿no? Posterior, donde hay técnicas psicológicas, afortunadamente, para poder zanjear y superar este estrés postraumático, en el sentido de que cuando hay tantas emociones en juego, nuestro cerebro a veces no los puede digerir y no los puede procesar. Y queda algo así como escindido, el trauma se manifiesta en forma indigesta para la persona y no puede continuar ordinariamente con su vida. Si podemos trabajar para resincronizar estas emociones y que la persona las integre en sus cerebros, vamos a ver que
cada cual podrá salir, como decía antes, resilientemente, creativamente, la gente que se queda sin trabajo, viendo qué otras opciones laborales consigue, qué puede inventar, qué puede crear, desde dónde puede reorganizar sus vidas, ¿verdad? Tenemos que ver las dos mitades del vaso. Creo que es una experiencia que, resumidamente, estamos transitando, interesante, necesaria para todos y que tenemos que sacarle ventaja. Entonces, en este sentido, bueno, va a haber que cada cual tiene que hacer su propio balance y como psicólogos trabajar para que todo lo que son todas estas emociones negativas y lo que va a dejar esta pandemia pueda ir acomodándose y la persona salga lo más sanita posible. O sea que el ritmo laboral y la salida de las casas y el estrés que implica el afuera, sin duda repercute y mucho en todos los trastornos funcionales digestivos. Vamos a ver cómo lo podemos encauzar a futuro, cuando volvamos a todo ese ritmo. Comentando al transcurso de la charla cómo manejar o cómo evitar esta pandemia psicológica, ¿no? Y justamente es una pregunta que yo me había anotado acá, y bueno, la doctora Carielo nos dice, ¿cómo se imaginan el desconfinamiento? Bueno, algo nos referimos al respecto, va a ser progresivo, va a ser temeroso, va a ser con cuidado, vamos a ir poco a poco volviendo a tomar confianza, pero no va a ser inmediato. Porque va a ser para las dos partes el desconfinamiento, para los médicos y para los pacientes, porque todos en mayor o menor medida estamos preocupados o asustados o tomando precauciones respecto de esta situación que nos desorganizó la vida. Sin ningún lugar a duda, en todos los planos y también para médicos y pacientes, psicólogos y pacientes, sí, es otra, esta que se llama la nueva normalidad, una nueva normalidad la cual tendremos que aprender las reglas e ir acomodándonos, y en la medida en que aceptemos eso va a ser más fácil, porque si nos ponemos rígidos y queriendo torcer esa nueva realidad, seguramente vamos a sufrir mucho. De estas modificaciones en la sintomatología que presentaban habitualmente los pacientes, ¿no? 1/3 de los pacientes consultados había empeorado su sintomatología, y se mencionó como una causa probable una mayor ingesta de hidratos, ¿no? Sin embargo, la doctora Nata dice que probablemente lo que hace que los pacientes hayan empeorado sea el grado de incertidumbre al que se encuentran sometidos, y quizá no tanto las modificaciones de lo que han ingerido en la dieta, porque ya saben, digamos, qué es lo que les hace bien y que no en su alimentación. No sé ustedes qué... Ambas dos, se sabe lo que influye el estrés en la permeabilidad intestinal, entonces obviamente que las emociones impactan para que los síntomas se incrementen, se verá. Bueno, y en relación a la encuesta que ustedes estuvieron mostrando, donde los pacientes de menor rango etario presentaban mucha mayor sintomatología, ¿a qué atribuyen ustedes esa diferencia respecto de las personas de mayor edad? No sé, los jóvenes de pronto empezaron a preocuparse o a angustiarse un poco más por la razón que fuera, digamos, por la situación económica, porque no se sabe qué les va a deparar el futuro, y las personas de mayor edad como que focalizaron en otra cosa, quizás porque eran el grupo de riesgo, el grupo que se podía llegar a morir, entre comillas, con mayor facilidad, y trasladaron la atención del sistema gastrointestinal a seguir viviendo, preocuparse por otra cosa, y a los jóvenes le apareció una nueva preocupación inesperada. No sé, ¿a qué les parece? Sí, vos lo estás respondiendo, Héctor. Yo creo que en la gente de mayor edad, incluso muchos de más de 70, no han tenido buen acceso a la tecnología, y eso los alejó muchísimo de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos. Y la gente del médico, y sub 30, creo que bueno, está todo el tema en lo que se refiere a la necesariedad hormonal y libidinal de expresarse, ya sea sexualmente, con la actividad física. Todo eso está muy contenido en los jóvenes, ni hablar de los proyectos. Hoy leía en el diario cómo
se prevé que a futuro van a descender los nacimientos. En vez de baby boomer vamos a tener muchísimos menos nacimientos, así como vamos a tener muchos divorcios. Esto va a traer efectivamente cantidad de cambios sociales. El abordaje multidisciplinario va a ser una necesidad, ¿no? La doctora Argento había comentado esto en el chat, después lo trajo a colación el doctor Tawil, pero bueno, parece que el abordaje integral del paciente ahora va a tener que ser sí o sí una realidad. Somos una unidad. No podemos dividirnos. Nunca lo estuvimos y lo sabemos hoy más que nunca. Claro, pero como que esta cuarentena lo puso de relevancia, ¿no? Lo mostró con toda la fuerza. Más de relevancia. El motivo, Héctor, de que estamos aquí junto con Silvia y Laura, tiene mucho que ver eso, ¿no? Que somos como, de alguna manera, como un trío, en el sentido de entender que nuestro paciente es muy psico, neuroinmuno, gastroenterología, y que no podemos estar uno sin el otro, de alguna manera, en el manejo del paciente también. O sea, no solamente en nuestra cabeza para entenderlo, sino también en la combinación de target terapéuticos. Y aquí hay que actuar tanto en el cerebro como en el intestino, incluso en la microbiota, que cada vez va teniendo más auge.